su nombre. Gloria. Y con él, su pueblo, victoria. Estoy muy contenta, qué linda la palabra de meditación que nuestra hermana trajo, muy poderosa. Casi ya hubo ya el culto. Y gloria al Señor, qué lindo, ¿no? Es muy importante. Gloria a Dios. A mí me gustaría estar hablando una pequeña palabra que el Señor me había dado la semana pasada, del poder de las palabras, pero justamente hablando de un pequeño testimonio sobre la importancia de orar en todo tiempo, porque a veces pensamos que orar en todo tiempo, cuando dice el apóstol Pablo, es orar por las necesidades, por los otros, pero a veces no sabemos el mundo espiritual cómo se mueve. Pero antes de eso, vamos a estar leyendo en el nombre poderoso del Hijo de Dios, en nombre de Jesús, Proverbios 4:24, algo que me quedó bastante, vamos a decir, como dirían los mexicanos, sonado, porque es un versículo que habla de que a veces nosotros mismos nos traemos iniquidad en nuestros labios, y vemos, gloria sea el nombre del Señor, que el profeta Isaías habla, ¿no? Y fue tocado con gloria a Dios, con un carbón encendido para que sus labios se fueran purificados, ¿no? La palabra del Señor declara así, en el nombre del Señor dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando yo leí esta palabra, nosotros vemos que muchas veces el Señor ya nos ha hablado sobre lo que es la iniquidad, de lo que es heredar cosas pasadas, pecados de otros, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, que van a nuestra generación. Pero aquí en esta palabra me quedé pensando, porque habla de la perversidad de la boca. Es decir, que muchas veces nosotros también nos enlazamos con los dichos de nuestros labios, y a veces hacemos pactos, hacemos, ¿cómo podemos decir?, votos a la ligera, sin darnos cuenta que nosotros hemos hecho. Yo digo a la ligera, ¿por qué? Porque muchas veces le decimos a una amiga: siempre voy a estar contigo. A otra persona le dice: tú eres el amor de mi vida. Y nosotros no nos damos cuenta que se está haciendo un pacto. Es lo que el Señor me hablaba, que eso nunca lo había pensado. Pero cuando le dice a un amigo: nunca te dejaré, a un novio, ya ves, con ese esposo, con esa persona nunca se va a casar. Pero le dijo tal vez por un momento de sexo, por un momento que estuvo drogado o alcohólico. Pero el Señor me decía, cómo el ser humano, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el Dios Todopoderoso, que nosotros nos enlazamos con el dicho de nuestras bocas. Y vemos que en Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo, vamos a leerlo a partir del 1. Aquí habla un consejo Dios a sus hijos. Es decir, que aquí Dios está diciendo, en el capítulo 6 de Proverbios, dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Pero aquí puede cambiar por tu amigo, por tu vecino, por tu novio, por tu hijo o por algún familiar. Si has empeñado tu palabra a un extraño, aquí ya habla alguna persona que tal vez nosotros le decimos muchas veces a la iglesia: yo estoy aquí para usted. Y a veces cuando se necesita no es así, pero nosotros rápidamente hablamos, y a veces, como decía una hermana, a veces dice: bueno, vamos a orar por tal cosa. Y a mí siempre el Señor me dice: si dices amén, es porque tú lo vas a hacer. No digas rápidamente: vamos a ayunar, y tú dices amén, porque te estás comprometiendo. O sea, y a veces nosotros, así como los ángeles están escuchando y están anotando, así también los demonios dicen: ay, ya se comprometió, pero no lo está haciendo. Entonces vemos que a veces nosotros con nuestras palabras nos enlazamos, y lo que dice en Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso. Y esa palabra me llama la atención, porque dice: has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, quiere decir que un preso es alguien que está aprisionado, que no puede moverse, que no es libre, que ha quedado atrapado en algún espacio, en algún lugar. Entonces dice que eso también no es solamente físicamente, pero vemos que la palabra, gloria sea el nombre del Señor, nos puede dejar preso en el dicho de nuestros propios labios. ¿Por qué? Porque dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Entonces lo que Dios nos está aconsejando: no des votos a la ligera, no digas cosas que vas a hacer y no lo vas a hacer, no estés
ofreciendo algo que no lo vas a cumplir, como lo que decíamos, vamos a ayunar y uno dice amén, y la persona se compromete y tal vez la otra persona está diciendo, hay alguien que también está orando por la misma causa. Y a veces en el momento, como decía la hermana, es tiempo de ayunar y a veces, es que me duele el estómago, como que de gana dije que voy a ayunar, porque a veces nos comprometemos muy rápidamente, ¿no? Pero aquí algo dice, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Entonces vemos que nuestros labios, a veces yo me recuerdo que el Señor me hablaba algo de que uno antes fiaba, no sé si existe esa palabra todavía, que uno iba donde el vecino, a la tienda, y le decía, vecina, fíeme una libra de sal, una libra de azúcar, yo le pago mañana. Y a veces mañana no llegaba. Y el Señor me habló tanto con eso de las palabras, porque muchas veces fían, no tienen, pero a veces cuando tienen no lo pagan. Y vemos que es una deuda. Entonces, yo hablaba con alguien que yo le decía, es que eso es un pecado. Entonces la otra persona decía, pero ¿por qué va a ser un pecado? Yo le decía, porque tú te enlazaste, tú diste tu palabra y se le debe porque le dio algo a cambio. Ella dio su palabra, pero lo que no entendemos nosotros, lo que dice, es que quedamos presos. Y hay cosas que a veces nosotros decimos, pero ¿y por qué no prosperamos? ¿Y por qué estoy pobre? Porque a veces hacemos cosas que nosotros decimos, vamos a pagar, vamos a dar, vamos a entregar, y al final no lo hacemos. Y yo le explicaba a esta persona, a esta hermana, que si ella pidió un dinero prestado a X persona en Estados Unidos, donde haya sido, que es cuando ella tiene algún poquito que devuelva. Porque si Dios la encuentra así y muere, yo le decía la salvación, lo que hablaba nuestra hermana, que es muy importante, de tener el temor de la salvación. Y me decía, pero por eso Dios no me va a dejar entrar al cielo. Yo decía, pero es que delante de Dios eso es ser ladrón. Porque una cosa es que tú no tengas, pero yo le decía, mira, Dios te ha prosperado, y porque me contaba, ¿no? Entonces yo le estaba aconsejando. Yo le dije, perdóname que yo sea demasiado sincera, pero yo pienso que tú estás mal y Dios me está viendo. Y a veces uno dice, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy con escasez? Porque tú tienes una cuenta pendiente. Y a veces con Dios es lo mismo. A veces el Señor cuando confesamos un pecado dice, ya, borrado, ella ya confesó ese pecado, listo, ya no me acuerdo, sepultado en lo profundo del mar. Pero hay a veces cosas mínimas que parecen como, no, eso como que Dios no ve. Entonces yo le hacía entender a esta persona que no puede ser ni 5 francos o puede ser $1,000 o $10,000, que la cuestión es el respeto al prójimo, porque vemos que aquí está diciendo que nosotros podemos caer en la mano, presos en la mano del prójimo, y vemos que esto se parece, gloria sea el nombre del Señor, algo como la falta de perdón. Y eso me hizo entender que no solamente por las palabras puedo ir preso, porque ya se había hablado de las cárceles espirituales, pero también no solamente por los dichos de nuestra boca, pero también por la falta de perdón. Se ve que enseguida la persona, y yo lo he sentido literal, que cuando yo iba a pedir perdón y yo digo, Señor, yo no tuve la culpa, pero yo digo, Señor, yo lo voy a hacer porque quiero estar libre. Yo no quiero, o sea, que algo me impida a orar, que algo me impida a levantar mis manos, que algo me impida a entrar a la presencia de Dios, porque muchas veces pensamos que, bueno, como soy cristiana, como decía nuestra hermana, hablo en lenguas, yo puedo entrar. No, y a veces nos dificulta un problema que no está resuelto, nos dificulta entrar en la presencia de Dios, porque hay algo que nos hemos enlazado, estamos presos. Yo me recuerdo que hace una semana o 2 semanas yo le pedí perdón a alguien y quedó todo bien. Y yo sentí automáticamente, literalmente, que eso salió. Y me quedé, yo dije, por eso yo te adoro, Dios. ¿Por qué? Porque vemos que hay cosas que nosotros pensamos que el pedir perdón, es que yo me tengo que ir a humillarme. Y no tenemos que ver como una humillación. Yo siempre le digo, Señor, ayúdame. Pero a veces, claro, uno no entiende, Señor, pero yo no hice nada. ¿Por qué yo tengo que ir a pedir perdón? Pero vemos que Dios trabaja nuestro carácter, trabaja a que el orgullo caiga, a que el orgullo descienda y que tu espíritu vaya a humillarse. Bueno, no tuve no importa, pero yo voy porque quiero estar bien con mi prójimo. Primeramente porque quiero entrar a la presencia de Dios, para que mis oraciones no sean obstruidas, para que mis oraciones no sean estorbadas por el diablo.
Entonces eso me llevó también, no solamente en la palabra, sino que también, como les decía, en la falta de perdón, otras cosas que puede entrar allí, ¿no? Que podemos llegar a ser presos. Por eso Dios nos aconseja y dice, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Y a veces cuando no tenemos las palabras, ofendemos, ¿cómo nos sentimos? Hay a veces personas, bueno, cada persona es diferente, pero a veces hay personas que le duele el estómago, que ya se siente mal en el corazón, porque no está bien, porque sabe que para estar bien delante del Señor hay que perdonar, tenemos que estar bien. Y a mí esto es lo que me pareció, es que habla, después de lo que habla de los lazos que Satanás extiende, por eso vemos que se habla, Señor, rompe ataduras, rompe ligaduras, y vemos lo que el diablo hace, su trabajo, que, perdón, voy a terminar antes del 3 cuando dice, ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del arma lazos. Entonces vemos que Satanás siempre está preparando lazos para ver cómo caemos, cómo nos ata, cómo nos liga. Y vemos que muchas veces a través de nuestras palabras podemos ligar y atar a alguien. Cuando uno le dice al hijo, no sirves para nada, hay palabras groseras que una vez dice, no me... Y el niño tal vez lo toma como costumbre. Mi mamá siempre pues me ha insultado, entonces, pero es que, ¿para qué sirve si manos de todo lo que tocas destruyes? Vemos que estamos maldiciendo al niño y con lo que dice la palabra, que lo estamos atando, que lo estamos haciendo a que caiga en ese lazo del cazador, en esa arma de lazos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cuando estábamos en la ignorancia y aún en Cristo, mucha gente a veces puede decir cosas por la ira y decir, no me estorbe, y palabras grotescas, que la persona dice, no, es que siempre me ha tratado así. O como por ejemplo decirle a alguien, loca, bruja, y eso trató conmigo, eso de las palabras. ¿Por qué? Porque el Señor, la semana pasada yo mandé un dinero a alguien. Y mientras estaba esperando, se armó un poco de, gloria sea el nombre del Señor, bendito la gloria de Dios, pero un problema porque la persona quería que cambiara de nombre a otro nombre y es complicado porque uno no conoce muy bien. Entonces yo dije, ay, ¿cómo voy a hacer? Ya le mandé a tal nombre y quería que cambiara todo la cuenta. Entonces, bueno, tuve que madrugar, levantarme, va a ver cómo solucionar eso. Y bueno, estuve en la fila y me costó bastante tiempo. Usted sabe que cuando uno tiene carro, uno tiene que parquear y uno calcula el tiempo, ¿no? Sobre todo que era afuera, ¿no? Pues cuando uno pone con disco, puede llegar el controlador y echarnos una multa. Entonces yo dije, ay, Señor, yo que me vine para esto. Y dije, bueno, y estaba allí. Y el Señor cuando me atendió, bueno, se demoró bastante. Y me dice, señora, usted tiene que recibir un código para que la empresa devuelva el dinero y usted pueda cambiar el nombre y el número de banco para la persona que usted va a enviar. Y entonces, estando allí, me dice, usted va a esperar 1 hora. Yo dije, ¿qué? 1 hora. Le digo, pero yo no vivo aquí. Me dijo, no, es que usted va a esperar el código por el teléfono. Y yo dije, ¿puedo esperar aquí? Le digo, mire, yo estoy haciendo la fila desde hace bastante tiempo, no me puedo quedar. No, vaya porque se va a demorar 1 hora. Y eso máximo. Yo dije, tanto. Yo me salí un poco triste porque yo dije, ay, Señor, todo este problema para cambiar. Yo me fui orando. Yo, ay, Señor, por favor, que eso sea 5 minutos, que no sea más. Yo dije, no, 1 hora, pero yo dije, ¿ahora qué hago? Digo, bueno, me voy a la posta, tengo que pagar una multa y después yo regreso y voy a ver si es que cambio el coche, el disco. Y, bueno, ya me estaba imaginando. Le decía, pero por favor, Señor, que mande rápido eso. Y me fui a la posta. Mientras estaba haciendo la inmensa fila, suena el teléfono. Cuando digo, ay, digo, gracias, Señor. Ni 5 minutos, regresé. Pero ya había un montón de gente. Y como había un montón de gente, yo dije, oh, Señor, eso sí se me va a hacer mucho tiempo, ya me demoré. Yo, Señor, tú sabes que yo estaba ahí en la fila antes, tú sabes que yo madrugué, Señor. Y yo empecé a hablar con Dios. Entonces, habían 3 personas o 4 personas antes que mí. Y entonces yo me entré. Y entonces me dice, señora, usted tiene que hacer la fila. Entonces yo le digo, yo lo sé, pero solamente me voy a sentar. Y le dije, yo estaba ya antes aquí. Me senté. Cuando me senté, me ve y me dice que pase. No, ya me atendió y todo. Y cuando salgo, el Señor me dice, comienza a orar. Yo dije, ¿por qué? Me
Me dice, comienza a orar porque todas las personas, sí, había bastantes africanos, bueno, no queremos decir que porque son africanos, pero había varias personas que el hecho de que yo me pasé adelante, ellos ya empiezan a pensar mal y a lanzarte palabras. Sí. Entonces, al decirte está esto, está tal cual, y está ni sé qué, ellos por en su ignorancia, ellos te empiezan a maldecir. Y yo no lo había visto así, sino que ya en la evangelización siempre el Señor me dice, ora, llega a tu casa y comienza a romper toda palabra de maldición. Yo, ¿cómo es eso? Tú sabes cuánta gente te insulta, te maldice, porque no todos me aceptan. Tú vas, te sonríen, pero después, cuando tú te giras, empiezan a maldecirte. Y eso era algo que me impactó porque yo dije, eso nunca lo he escuchado, nunca me han predicado. Y el Señor me dijo, cada vez que tú salgas afuera, no solamente cúbrete con mi sangre, pero se termina eso, tú siempre me has entregado las almas, comienza a orar, se rompa toda maldición de palabras. Porque yo lo entendí más específicamente ese día, porque apenas salí, el Señor me dijo, ellos están hablando mal de ti, pero el diablo no juega. Pero digo, qué lindo nuestro Dios que habla y que nuestro Dios nos cuida en todo tiempo. Yo adoré al Señor porque nunca lo había pensado, nunca escuché eso y me dijo, ora, porque tal mujer pensó esto de ti. Y ella lanza la palabra y cuando entonces el Señor me decía, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Entonces por eso me gustaría que viéramos en Proverbios capítulo 18. Y fue a través de esto que el Señor me dio esta palabra. Porque bueno, el Señor siempre nos pone en evidencia, en cosas que estamos, situaciones, y nos da la palabra porque tal vez otras personas están pasando lo mismo, ¿no? Pero era Proverbios capítulo 18, el versículo 20 al 21. Entonces vemos que nosotros muchas veces ignoramos las maquinaciones del diablo, incluso hasta un esposo, que el esposo, bueno, porque nosotros aprendemos del Espíritu Santo, que a veces te dice, tú estás loca. El Señor me dijo, no recibas más, porque a veces yo digo, como no lo soy, yo soy hija de Dios, pero el Señor me decía, no permitas, sino que cuando estás en tu pie, estás sola, en el nombre de Jesús, esa palabra queda cancelada, se seca en el nombre de Jesús. Yo soy una hija de Dios y Satanás, ¿por qué? Porque Satanás aprovecha una palabra, una puertita. ¿Quién te insulta? ¿Dónde puede entrar? Maldición, enfermedad. Si dices, tú siempre estás enferma, ¿qué es lo que te está diciendo inconscientemente esa persona? No, es que esa persona siempre ha sido enfermiza. Aunque no parezca diciendo maldita, la palabra pensamos que maldición es decirle a alguien, tú eres maldita. No, pero una palabra de maldición es cuando nosotros le estamos deseando a alguien lo malo. Y es eso que el Señor me hablaba concerniente a la evangelización, porque muchas personas a veces no están, lo reciben y cuando ya se voltean te empiezan a hablar. Y era lo que el Señor me ministró, que se ore siempre, porque esta persona pensó que yo me le pasé antes. Y claro, porque yo no estaba allí, pero como me vio corriendo, pues yo le expliqué, cuando salí, como el Señor ya me habló, yo fui donde aquella mujer y le dije, perdone señora, que yo me pasé antes, pero yo ya estaba haciendo la cola hace bastante rato. Ok, le pedí perdón y me fui, pero seguí orando. Yo dije, Señor, toda palabra que lanzaron, porque no saben, como decíamos, puede ser brujo, un hechicero, puede ser una persona y que ya te está maldiciendo y ojalá que le pase esto, otro, porque te están deseando mal, ¿no? Entonces yo aprendí, wow, yo dije, pero es que yo nunca lo he visto así. Entonces una hermana, cuando se enoja contigo y te empieza a insultar, también eso es lo que el Señor una maldición, porque tú puedes estar bien, es tu hermana y de repente te sale con cosas, te lanza la palabra, te hiere primero en el alma, en el corazón. Cuando tú vas y tú dices, pero es mi prójimo, es alguien que yo amo. Bueno, tú vas, pides perdón a Dios, perdonas, pero queda allí. Pero la palabra, el agravio, lo que decía, te quedaste atados por los dichos de la boca del otro, de tu prójimo. Entonces yo me decía, qué terrible a veces cuando el esposo la maltrata a la esposa, cuando el esposo empieza a oprimirla y dice, ¿y por qué no estás aquí? Tú no, y empieza a darle palabras negativas. Y vemos que la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, vemos que Génesis en el capítulo 1 dice, vamos primero, sepárenlo allí un poquito en el 18 y vamos a mirar lo que dice, porque el Señor me explicó así, yo explico como el Señor me explicó, ¿no? En Génesis capítulo 1, en el versículo 3 dice,
Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Después vemos que en el versículo 6, otra vez Dios habla y dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En el 11, Dios vuelve a hablar. En el 9, en el 11 dice, después dijo Dios, en el 11, produzca la tierra hierba verde, hierba de que dé semilla, árbol de fruto. Y seguimos ahí leyendo. Vemos que la palabra es poderosa porque la palabra de Dios, todo fue creado por su boca, por su lengua, lo que salía era vida. Y vemos que todo lo que sale de la boca de Dios es verdad, da vida, da luz. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero vemos que cuando nosotros no discernimos, muchas veces podemos estar siendo usados por el enemigo y lanzar palabras que no vienen de Dios, sino lanzar palabras de muerte. Tú no vas a poder, tú no puedes, tú nunca has podido, siempre ha sido así. Entonces a veces yo me dije, wow, tenemos que tener cuidado porque yo lo hablo, bueno, yo digo por mí, ¿no? Dije, tengo que tener cuidado, o sea, ser más precavida con esto de que la palabra tiene poder. Y en Proverbios capítulo 18, en el versículo 20, vemos que dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto sus labios. O sea, quiere decir que tú te sacias. A veces uno dice, tengo que comer un poquito más porque no me llené con un plato de arroz y habichuela. Y uno dice, un segundo plato para saciarme. Y aquí vemos que así mismo en lo espiritual tú te sacías en tu vientre espiritual de lo que tú hablas. De lo que tú hablas es de eso que tú te vas a llenar en tu hombre, en tu mujer espiritual. Si yo hablo muerte, pues lo que va a haber en mi vida no va a ser vida. En mi vida lo que va a haber es negatividad, todo lo contrario, muerte, o sea, todo le sale mal. Todo está mal, porque ¿qué es lo que estoy comiendo? Vemos la importancia por eso de la palabra de Dios, ¿no? Que dice escudriñad, meditad en las escrituras, porque allí está la vida eterna, ¿no? Nos recomienda Dios, come la palabra, medita día y noche, saboréala, porque es más dulce que la miel a mi paladar. Vemos que es una comida espiritual, pero al no discernir, vemos que en versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la come, comerá, el que la ama, comerá de sus frutos. Y el Señor me llevaba rápidamente cuando leí esta palabra, y nosotros recordamos que en el capítulo 24 de Jeremías, vemos que Jeremías tiene una visión, y que en medio de la visión el Señor le muestra y le empieza a decir, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías le dice, yo veo una canasta de higos, y dice, pero primero ve una canasta que están brevas, unos higos buenos, pero después también mira una canasta de tan malos que dice que no se los podía comer. Y el Señor me empezó a dar esa palabra porque decía, así es, entre la palabra buena, ¿qué es lo que tú deseas? Tú escoges. Si comes higos frescos, higos buenos, o comes lo podrido o lo que no llega. Y a veces el ser humano, a veces no discernimos porque no vemos el mundo espiritual. Por eso aquí en Proverbios 18, 21 dice, y el que ama comerá de sus frutos. Es decir que en Jeremías, cuando le muestra esta visión y le dice que qué es lo que ve que eran demasiado malos esos higos, que de malos no se podía ni siquiera comer. Eso está en Jeremías 24, en el capítulo 3. Entonces, vemos cuán importante es de mirar qué palabras yo hablo, a qué estoy alimentando, o le estoy dando higos podridos a alguien. Entonces yo me quedé, bueno, yo digo todo lo como decía la hermana, el Señor me ministra para mí, yo me quedé pensando, y yo dije, wow, o sea, como que tengo que siempre tener la imagen de los higos. La palabra da vida. Yo tengo que mi boca, como dice, que la palabra sea sazonada con sal. Por eso nos dice que nosotros somos sal, que nosotros somos luz para este mundo, ¿no? Y me quedé pensando, yo digo, wow, no lo había visto así. ¿Cómo yo me puedo enlazar por una palabra? ¿Cómo alguien nos puede enlazar por una palabra? ¿Cuántas personas están afuera acomplejadas porque le dijeron una vez, eres fea?
¿Cuántas personas están afuera acomplejadas porque le dijeron, eres raquítica, estás flaca? ¿Cuántas personas cuando se les ha lanzado una palabra, ay, estás gorda, ay, trae complejos? Pero parece que nada ha pasado. La persona le hirió y no sabe cómo está el estado de su alma. Dice, no, pero es que la verdad, yo tengo que decir la verdad, está gorda, está gorda. Ay, y a veces vemos que nos pasamos muchas veces de sincero, porque tenemos que tener prudencia, ¿no? De no herir a la persona. Y a veces yo digo, Señor, ahora más que nunca, enséñame a hablar para no llevar una palabra que pueda dañar al alma de mi hermana, de mi hermano, ¿no? Que enséñeme a hacer lo que es prudente cuando tengo que hablar, porque a veces, claro, uno a veces habla así, y bueno, a veces cuando alguien ha bajado de peso, uno dice, qué linda, estás muy bonita, porque uno dice, sí, te ves bien, ¿no? Entonces, pero ser prudentes. Entonces, vemos esta parte de que yo les decía también que cuando uno tiene pleito, uno habla a veces sandeces, palabras corrompidas. Por eso la Biblia de Pablo dice que no salga de nuestra boca palabra corrompida. ¿Por qué? Dice no truanerías, o sea, palabras burlonas. Y a veces es lo que, a veces nosotros cuando venimos del mundo, pues nos burlábamos de todo y de todo el mundo. Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces para mí puede ser chistoso. Yo le cuento a la hermana o al hermano, qué chistoso, pero me estoy burlando de alguien. A veces de mi propio hermano. Entonces yo tengo que tener cuidado porque tal vez a mi hermano lo voy a ofender. A mi hermano yo lo voy a herir. A mi hermana yo le voy a causar heridas en su alma. Y a veces las heridas del alma pues nosotros no lo vemos, sino simplemente que vemos que a veces la persona se cierra, no quiere hablar, pero es muy importante, por eso lo que decíamos, de echar fuera, ¿no? De anular esas palabras y echar fuera, que no queden operantes en nuestra vida las palabras que vemos que es un demonio que opera, porque a veces cuando algo que el Señor me reveló, vamos a decirlo así, orando por alguien en una liberación, nunca, o sea, bueno, vemos que el Señor nos va enseñando a través de su Santo Espíritu, pero yo no pensé que cuando una persona dice, deseo morirme, el espíritu de la muerte viene a esa persona. ¿Cuántas de nosotros hemos pedido a Dios morirnos? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, quiero morirme? Y no es allí que Dios va a venir. Como el Señor me decía, aunque sea cristiano, quien va a venir es el espíritu de la muerte, porque se le está llamando es a la muerte. Y yo le decía, Señor, perdóname porque yo lo hice, perdóname, yo no sabía. Y el Señor me decía, por eso te lo estoy diciendo. Porque mucha gente desea morirse o dice por chiste, ¿no? Como les decía, a veces uno dice, ay, ojalá que se muera. Y a veces uno dice por chiste, no, es que ya está vieja, ojalá que se muera, que no se muera de diabetes, pero que se muera, no sé, o que no se muera de, así a veces dicen, que no se muera de coronavirus, pero que al menos que, no sé, le ponen otra cosa. Entonces vemos que a veces nuestras palabras, vemos que hablamos muy rápido. En lugar de pensar primero antes de hablar, hablamos muy rápido. Por eso la Biblia nos dice, ser rápidos para escuchar y lentos para responder. Sabemos que por qué Dios es tan sabio y nos recomienda, mejor piénsalo bien lo que vas a hablar, antes de lo que vas a decir, piénsatelo bien y después lanza la palabra. Porque lo que vas a lanzar puede ser vida o lo que vas a lanzar puede ser muerte. O va a ser como cuando se lanza ahí en los teatros tomates podridos a la persona, no se le manda tomates frescos, sino de esos tomates que le caigan en la cabeza a la persona. Y entonces yo digo, así mismo la palabra, ¿qué lanzo? ¿Qué fruto estoy dando? ¿Un fruto bueno o un fruto malo? Y esa figura yo me la quedé para mí. Yo dije, ay Señor, recuérdame siempre de esos frutos, ¿no? Fruto bueno, para que salga de nuestra boca frutos que traigan edificación, sobre todo más en nuestras casas. Parece que fuera más fácil en la casa, pero a veces lo contrario, cuando una persona tiene un esposo inconverso, el esposo al no entender lo espiritual, pues cada vez nos confronta a veces con palabras hirientes
pero nosotros tenemos el poder en nuestra boca para reprender y decir en el nombre de Jesús esas palabras que mi esposo me acabó de decir. Señor, yo las dejo sin poder, las desautorizo en el nombre de Jesús, porque ya fui comprada por tu sangre, porque no hay maldición sobre mi vida, pero tenemos que actuar. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa algo como lo que yo les decía. Yo siempre me he ido a la evangelización durante todos estos años. Yo nunca he orado por eso, siempre he entregado las almas, pero nunca he orado por decir, bueno, Señor, si alguien me... No. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Exactamente. Porque los espíritus vienen a vengarse, porque tú vienes a... Ellos piensan que les vamos a robar las almas, pero las almas no son de ellos, son del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra, vemos que la palabra es creadora, la palabra del diablo es destructora. Entonces vemos lo contrario, ¿no? Dios crea, Dios da luz, y el diablo trae palabras de destrucción, heridas, de muerte, ¿no? Y algo que me impacta, que siempre en Mateo capítulo 12, en el versículo 35 al 36, lo vamos a leer, que esto fue lo que más me impactó hace muchos años cuando escuché la primera vez, porque uno empieza como ya a no hablar sandeces, a tener un poco más cuidado, pero en el 35 del capítulo 12 de Mateo dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Ay, a mí eso, y después vamos a seguir con el 37, pero a mí eso se me paran los pelos, porque quiere decir que nosotros no vamos a ir solamente por, bueno, se santificó, o sea, vemos que Dios quiere que nos santifiquemos los ojos, la nariz, la boca, los oídos, o sea, ser santos como el Señor es santo. Pero yo me quedé pensando, yo voy a ir delante del juicio, vemos que el Señor nos va a hablar y tendremos que responder, o sea, nuestra boca va a salir palabras y dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. O sea, quiere decir que hay palabras de condenación, una palabra que yo asesiné a alguien, que la desanimé a alguien y que la bajé a alguien. Es como, a mí me pasó algo y a mí palabras que... Y yo dije, Señor, ¿qué fue lo que pasó? El Señor me dijo, una palabra, para que tú veas cómo el mundo espiritual, y tal vez tú estás dentro de la iglesia, estás dentro, y una palabra, alguien que te dio una palabra negativa, entonces en lugar de levantarte, el enemigo es para destruirte, para bajarte, ¿no? Entonces vemos que no es así como no pasa nada, yo me arrepiento, sino que dice que tengamos cuidado, dice, porque daremos cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Entonces vemos que las palabras tienen poder, según lo que yo diga a otra persona. No solamente tengo que tener cuidado en mi lugar de trabajo, en la escuela, no sé, en mi hogar, en la iglesia. Entonces, a mí esto me ministró mucho lo que pasó, que yo me dije, wow, yo nunca lo había visto así. Entonces, a través de ese testimonio de lo que el Señor me llevaba la palabra y me empezaba a dar palabra a palabra y decía, ¿cómo fue creado? Entonces, vemos que la boca de Dios habló y las cosas fueron hechas. La tierra fue creada por su palabra. Entonces vemos que nosotros también podemos destruir a alguien cuando calumniamos a alguien, cuando mentimos, damos un falso testimonio, estamos destruyendo la vida espiritual, el ministerio de alguien, o tal vez, no sé, llevar a una persona, incluso hasta llevar a veces, incluso gente que son condenados en prisión, muchas veces porque alguien dijo, fue a dar el veredicto dio el juez al escuchar a un testigo, y a veces no se sabe que sea un testigo falso, pero le creyeron, por sus palabras le creyeron. A veces nosotros vemos que el Señor dice que por nuestros actos, pero aquí muchas veces vemos que la palabra tiene poder. Un testimonio puede meter a una persona en prisión, una palabra puede poner a una persona en una prisión espiritual también. Entonces,
Esta es la palabra que me dio el Señor. No quiero hacer tan largo porque también el Señor lo que nos dio a través de la hermana Adela fue bastante rico, bastante sustancioso. Y gloria al Señor. Solamente para terminar voy a leer en Proverbios capítulo 3:30. Gloria al Señor. Dice, no tengas pleito con nadie. Sí, Proverbios 3:30. Primero dice en el 29, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. O sea, no está hablando de un desconocido, está hablando de alguien que tú confías. Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Entonces, esa palabra también habló conmigo, diciendo que muchas veces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El diablo trabaja influenciando, causando pleito, causando... Vemos que el diablo para lanzar o para tener una legalidad en nosotros, muchas veces causa para hacernos pecar. Digamos, va a utilizar al esposo, va a utilizar a alguien para airarnos. De ahí el enemigo tiene una legalidad, dice, bueno, ya por aquí me puede entrar. Pero si nosotros vemos que tenemos que tener ese dominio propio en nuestra boca para también no pecar y no darle lugar al enemigo. Entonces, esto es por el día de hoy y que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanas. Bendiciones. Vamos, vamos a estar también orando para que esas palabras de maldición se rompan. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la alabanza, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado. Señor, pidiéndote, Señor, que tú vengas a romper por el poder, Señor, que hay la espada en tu boca, Señor, toda palabra de maldición que haya salido de nuestras bocas a otras personas, pero también se rompan, queden anuladas, desechas toda palabra que hayan lanzado contra nosotros. En el nombre de Jesús, esas palabras las dejamos sin poder, sin autoridad, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Señor, también, Señor, cuando no tenemos discernimiento y hemos, Señor, hablado a la ligera, Señor, sin pensar, Señor. Señor, perdónanos, Señor, por la ira. Señor, por haber sido tal vez, Señor, tomados por el enojo, haber sido tomados, Señor, por el odio, Señor, por el celo, Señor, por la envidia. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que salga hoy, en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario a tu palabra, fuera de aquí, en el nombre de Jesús, de allí, fuera de mí, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén.